Antes de iniciar, reserva siempre el servicio de videoconferencia a través de cibe.sena.edu.co. Selecciona únicamente las salas que deben participar. Si necesitas acompañamiento de soporte en sitio, por favor comunícate con la mesa de servicio mínimo 2 horas antes del evento programado. Llega puntual a la videoconferencia programada, reportando tu asistencia al organizador. Transcurridos 10 minutos de haber iniciado el evento, el sistema automáticamente desconectará la sala en caso de no haberse reportado. Para solicitar nuevamente la conexión, por favor comunícate con mesa de servicio. Silencia los micrófonos durante la videoconferencia para no generar retorno o interrupciones en el audio. Al inicio del evento, el organizador indicará las reglas sobre cómo interactuar, hacer preguntas o responder durante el desarrollo de la videoconferencia. Es su responsabilidad la utilización y buen uso de los recursos que presta el servicio de videoconferencia. Finalizada la videoconferencia, el emisor recibirá mediante correo electrónico un link que le permitirá contestar la encuesta de calidad. Asegúrate de responderla. Esto nos ayudará a evaluar y mejorar la prestación del servicio. Sonido. Huila se reporta. ¿No? Buenas tardes, Caquetá se reporta. Buenas tardes, apartado se reporta, gracias. Buenas tardes, Caquetá se está reportando. Buenas tardes, Norte de Santander se reporta. Buenas tardes, Huila se reporta.
Buenas Regional tardes. Cauca se reporta. Buenas tardes. Apartado se reporta. Si quedó bien así, es que no, lo que sí. Tranquila, Nancy. No, mentira. Sí, no, tranquila. Yo le pago. Muy buenas tardes. Siga, por favor, lo escuchamos. El día de hoy vamos a presentar una videoconferencia de parte del Ministerio de Educación tratando de socializar un poco la convocatoria que en este momento estamos tramitando, la apertura, que es la convocatoria del postconflicto. Esta convocatoria pues tiene como propósito proveer las vacantes de docentes y directivos docentes de 23 entidades territoriales que cuentan con municipios priorizados en la resolución 4972 que expidió el Ministerio de Educación con fundamento en unos criterios y en la normatividad que se ha expedido hasta el momento por parte del Gobierno Nacional, que corresponden al Decreto Ley 882 de 2017, al Decreto 1578 del 2017 y que finalmente tiene como propósito seleccionar los municipios, más que los municipios, los establecimientos educativos, en los cuales se va a priorizar la provisión de vacantes mediante este concurso de carácter especial. De entrada, les queremos comentar que el Ministerio de Educación ya tiene la información del reporte de oferta pública de empleos de carrera docente que a la fecha las secretarías de educación involucradas, es decir, las 23 secretarías de educación, le han remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto nos permitió efectuar un cruce de información con relación a lo que nosotros tenemos con fundamento en la información que arroja el humano de los establecimientos educativos oficiales que cumplen con los 3 criterios que establece la resolución antes mencionada y que en este momento de pronto no coinciden de manera exacta con lo que las entidades le reportaron a la comisión. Entonces la idea es poder revisar, que nos justifiquen o que conozcan la información y el comparativo de estas dos fuentes de información, de tal forma que evitemos inconvenientes tanto con la comisión como con los elegibles al momento de convocar el proceso y del desarrollo de las audiencias posteriores en el 2019, creemos. Entonces, pues arrancamos básicamente la presentación contextualizando la resolución 4972, pero antes quisiéramos saber quiénes están conectados. Apartado. Buenas tardes. Buenas tardes. Caquetá, muy buenas tardes, presente. Buenas tardes. Huila se reporta. Buena tarde. Buenas tardes. Norte de Santander, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más? Departamento del Cauca. Correcto. Buenas tardes. Ahí me graba. Señor, aquí me graba, ¿cierto? Bueno, de pronto demos unos 5 minutitos mientras de pronto se conectan otras entidades, porque pues son 23 entidades territoriales
Y la idea es que todas tengan claro, la presentación es muy corta, pero la idea es que tengan claro cuáles son los criterios y cómo se deben de aplicar estos criterios a los establecimientos educativos. De manera preliminar les vamos dejando acá esta información. Apartado Caquetá, Huila, norte de Santander no está acá, pero está en la otra, y Cauca. Bueno, acá tenemos 3 de las 5 que están conectadas y ahí pueden ustedes visualizar la información que reportaron ustedes a la CNSC de vacantes ubicadas en estos municipios contra la información que tiene el Ministerio con relación al anexo 3A de abril del 2018, para que ustedes mismos puedan evidenciar las diferencias que se presentan y ahorita pues nos cuenten un poco de cómo fue que seleccionaron esos establecimientos educativos, estas vacantes ubicadas en los establecimientos educativos priorizados. Entonces, para que las vayan viendo ahí, cada entidad, esta es vacantes provisionales, es decir, planta que ya está creada y que tienen provisionalidades en esos establecimientos educativos priorizados con fundamento en los municipios de la resolución 4972. Y acá tenemos las otras 2 entidades que están conectadas, que son Norte de Santander y Cauca. Están acá por una razón, porque estas 2 entidades tienen que efectuar una sustitución a la fecha. Eso es un análisis que se está haciendo desde la Subdirección de Recursos Humanos del sector educativo para determinar cómo se hace la optimización de la planta que actualmente tienen viabilizada. Entonces ya cada asesor de planta les explicará cómo se va a efectuar la sustitución. Ahorita la coordinadora nos va a colaborar un poco con la información. Y estas entidades entonces tienen 2 fuentes de empleo. La una, la planta que ya tienen creada y que tienen adoptada y provista en provisionalidad, y la que supuestamente, según la matrícula que tienen contratada, debe de ser objeto de sustitución. Entonces ahí vemos que Cauca reportó a la comisión 153 cargos, para nosotros tiene 244 y requiere una sustitución de 66 vacantes, según la matrícula que tiene contratada. Norte de Santander tiene 843 cargos que le reportó a la comisión, 934 que nos reporta a nosotros o que registra en los municipios que nosotros tenemos seleccionados, y tiene 11 por sustitución. Ahí, de pronto no sabemos qué diga el asesor, pero pues de pronto se puede hacer una optimización de la planta ya viabilizada para proveer esos 11 vacantes o crear esas 11 vacantes. ¿Alguna otra entidad que se haya reportado en estos últimos 5 minutos? Bueno, entonces continuemos con lo que estábamos hablando ahorita. Arranquemos entonces de una vez porque tenemos la resolución 4972, a partir de la cual el Ministerio de Educación establece las zonas en las cuales se va a realizar el concurso de carácter especial. Esta resolución tiene 3 criterios, de los cuales uno ya está aplicado en la resolución mencionada, en la 4972. Ese criterio que ya se aplica es el primero, el que corresponde al numeral A, al literal A. Dice, municipios cuya matrícula reportada en el CIMAD tengan una caracterización menor al 50% como
perteneciente a grupos étnicos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros o rom. Con fundamento en la aplicación de ese criterio, la resolución entonces relaciona 125 municipios de los 170 que establece el decreto ley 893. Esos 125 municipios están ubicados en 23 entidades territoriales, que son las que fueron citadas el día de hoy. Y a partir de ese primer criterio, la Secretaría tiene la competencia y la obligación de efectuar los siguientes dos filtros, o los dos filtros siguientes, que corresponden a ¿qué? El primer filtro debe de revisar todos los establecimientos educativos que están ubicados en la zona rural del municipio. ¿Cómo determinan eso? Entonces, tienen que tener claro lo siguiente. Las entidades territoriales tienen una clasificación de establecimientos en tres categorías: en urbanas, en rurales y en rural urbanas, que esta caracterización de rural urbanas corresponde a establecimientos educativos que tienen unas sedes en la cabecera y unas sedes en la zona rural. Esos establecimientos educativos no entran. ¿Por qué? Porque la idea es cerrar las brechas de la ruralidad con este proceso. Entonces solamente entran establecimientos educativos, no a nivel de sedes, sino a nivel de establecimientos educativos que tengan todas sus sedes en la zona rural. Esto lo debe de aplicar la Secretaría de Educación. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, ustedes ya hicieron un primer reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil y ese primer reporte tiene que cumplir con estos criterios. Ustedes deben de revisar esa OPEC que le remitieron a la comisión y si en algún momento consideran que deben de dar un alcance a la comisión, lo tienen que hacer rápido antes de que la comisión expida los acuerdos de convocatoria, que fue para lo que les pidió esa OPEC. Recuerden que una vez salgan los acuerdos de convocatoria e inicie la etapa de venta de derechos de participación de ese proceso, esa OPEC es inmodificable y que ustedes le deben de responder a la comisión por los cargos convocados. Entonces, eso nos abocó el día de hoy a realizar esta videoconferencia, a aclararles a ustedes todas las dudas que tengan al respecto de cómo se debe seleccionar esas vacantes, porque entendemos de que esta resolución de pronto puede resultar un poco compleja en cuanto a la aplicación. El tercer criterio que se debe de aplicar es que a los establecimientos educativos que se seleccionaron en el literal B, eso es una secuencia de pasos que debe seguir la Secretaría de Educación, a esos establecimientos educativos que fueron priorizados como rurales, única y exclusivamente rurales, porque todas sus sedes están ubicadas en la zona rural, deben verificar que la matrícula de cada uno de esos establecimientos tenga un porcentaje étnico menor al 50%, perteneciente a grupos étnicos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros o rom. Si no cumple con ese criterio, el establecimiento educativo no entra. Entonces son tres filtros secuenciales, de los cuales el primer filtro ya está aplicado en la resolución 4972 y que los dos filtros siguientes deben de ser aplicados de manera secuencial por la correspondiente Secretaría de Educación. Les pedimos el favor de que verifiquen esa información que le reportaron a la comisión y que si es necesario remitan un alcance a ese oficio o a la documentación o a la información que le remitieron. Acá repetimos entonces, esta es la tabla que nos muestra las entidades territoriales que tenemos dos entidades territoriales que cuentan única y exclusivamente con planta que en este momento está creada, es decir, no requieren de ninguna sustitución. Lo único que deben de hacer es verificar cuáles son los cargos que tienen en provisionalidad en esos establecimientos educativos priorizados, verificar el número de vacantes por cada una de las áreas y remitir nuevamente a la comisión o ajustar la oferta pública de empleos de carrera docente que remitieron. Repetimos, esto es de suma importancia porque a nosotros nos dan 3.509 en estas dos entidades y estas entidades actualmente le reportaron a la comisión única y exclusivamente 1.882. Acá hay que tener en cuenta algo y es, recuerden que al ser esto un concurso de carácter especial tiene una reglamentación especial y esa reglamentación está dada en el decreto 1578.
Esto no funciona como el concurso que normalmente se hace, donde finalmente la entidad reporta un número menor de vacantes y al final simplemente hace un uso de las listas que se crean para la entidad. Las listas que van a ser producto de este concurso son para el municipio y el área correspondiente que reportaron. Eso no va a permitir tanta movilidad en el uso de lista de elegibles. Por lo tanto, lo que se reporte ahora muy probablemente es lo que se vaya a proveer. Es decir, no va a estar por encima de lo que se convoca. Por lo tanto, debe coincidir lo que nosotros tenemos actualmente con lo que se reporta a la comisión. En la segunda tabla tenemos entonces las demás entidades, las 11 restantes, y estas 11 entidades son entidades que tienen planta viabilizada, es decir, cargos provisionales en los establecimientos educativos que cumplan con los criterios, que suman un total de 3.455. Este está más ajustado a lo que en realidad le reportaron a la comisión. En realidad le tendrían que haber reportado 3.455 y reportaron 3.289, pero tienen una sustitución que debe de ser el trabajo que se debe efectuar con el grupo de plantas por 1.009 cargos. Ahorita la compañera de plantas les va a explicar cómo es que se debe hacer el procedimiento para la sustitución de estos cargos. Finalmente, respecto de las vacantes del concurso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Con los cargos de directivos docentes y docentes en vacancia definitiva de los municipios y sus correspondientes establecimientos educativos para estas zonas, más los que se creen producto de la sustitución de la contratación del servicio educativo, se conformarán las plantas de cargos exclusivas de que trata el artículo 2 del decreto 882 de 2017. Entonces, la entidad tiene una planta global. A esa planta global le vamos a sacar otro acto administrativo agrupando todos los cargos que serán convocados en este proceso de selección. Y esos cargos van a tener una duración y una vigencia de 10 años, porque son los que corresponden a los programas de desarrollo con enfoque territorial y tienen la vigencia de los PD. Entonces, como los PD tienen una vigencia de 10 años, los cargos de carácter especial o esa planta de carácter especial tendrá una vigencia de 10 años. Superados los 10 años, la entidad territorial deberá adoptar mediante otro acto administrativo la incorporación de estos cargos a su planta global. Y ahora continuamos entonces con el tema de plantas. Bueno, buenas tardes para todos. La idea es que ya nos toca empezar a organizar las plantas para, como les decía Lesney, para determinar la OP que se debe reportar o que ustedes ya reportaron y que algunos deben ajustar en las entidades territoriales. Bueno, entonces nosotros como Subdirección de Recursos Humanos nos encontramos realizando la revisión de las plantas de cargos docentes de los establecimientos educativos de estas entidades que están ubicadas en las zonas de posconflicto. Cada asesor de plantas el día de antier, les enviaron los establecimientos educativos que según nuestros reportes son los que están ubicados en las zonas rurales de posconflicto y que cumplen con los 3 criterios que ya Lesney les contó. ¿Cuál es la idea? Que ustedes deben estar en la tarea de verificar estos establecimientos educativos. Aparecen 2 hojas, una donde están los establecimientos educativos oficiales y otra donde están los establecimientos educativos que tienen contratación. La idea es que ustedes revisen esos establecimientos educativos que les enviamos para que determinen si sí son o no son estos los que deben salir al reporte de la OPEC. Nosotros aquí realizamos un comparativo de las 23 entidades territoriales, de la matrícula viabilizada que está por concepto técnico, la matrícula a corte de abril 2018, la diferencia entre la matrícula viabilizada y la matrícula de abril. Como vemos, la mayoría de las entidades territoriales han disminuido la matrícula. Hay algunas que han aumentado, como Arauca, como Bolívar, Cesar, Ciénaga y Norte de Santander, y Santa Marta. Esto a raíz pues de la población que ha ingresado de Venezuela. Entonces la idea es que estas entidades
que han aumentado la matrícula, pues nos toca hacer los estudios técnicos de planta con la matriz de necesidades docentes que llamamos GABO. Como ya se les había informado, hasta mañana está abierto GABO, ya mañana se cierra, se hace actualización de matrícula y se deben generar los estudios técnicos de planta desde la matriz GABO. Para entidades territoriales como Antioquia, como Caquetá, Cauca, Córdoba, Florencia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, estas entidades territoriales han disminuido la matrícula con respecto a la viabilizada y con el último corte de abril. Y como les decía el SNEI, hay unas de estas entidades que tienen matrícula o que cuentan con matrícula contratada que está ubicada en estos establecimientos educativos en zonas de posconflicto. La idea es que debemos sustituir, por ejemplo, Antioquia ha disminuido la matrícula en 34.527 niños. La matrícula contratada de los establecimientos educativos que están en zona de posconflicto son aproximadamente 11.194 niños. ¿Qué quiere decir? Que Antioquia podría sustituir esta matrícula con la planta que tiene viabilizada. Entonces, importante terminar de diligenciar GABO. Aquí más adelante les digo cómo estamos en el diligenciamiento de GABO. Las entidades territoriales que están en color verde son las que llevan más del 90% de diligenciamiento. Las de amarillo están entre el 70 y el 90. Las de color naranja están entre el 60 y el 70. Y las rojas, que no sé si las alcancen a ver, acá me las muestra borrosas, están entre el 0 y el 60. Esas entidades que están entre el 0 y el 60, por favor, tienen apenas lo que resta del día y mañana, porque ya mañana ya se mandó la orden a tecnología para cerrar esta matriz, porque nos toca actualizar matrícula. Como ustedes saben, la matrícula en GABO queda de acuerdo al día que el rector empezó el diligenciamiento de la matriz, y pues puede que ese día hoy hayan aumentado matrícula o haya habido algún movimiento, entonces la vamos a actualizar este fin de semana. Y ya a partir de la siguiente semana, la idea es que ustedes, entidades territoriales, empiecen a generar el formato 1 que nos arroja la matriz de necesidades. Bueno, entonces, aquí decimos que teniendo en cuenta la información anterior, el Ministerio requiere, como ya les dije, de manera urgente, diligenciar el 100% de las matrices de necesidades docentes y proceder a remitir el estudio técnico de plantas. Las entidades territoriales, como ya les dije, que han disminuido la matrícula y que cuentan con contratación del servicio, los establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto, deben proceder a realizar la sustitución de esta matrícula con planta oficial. ¿Cuál es el cronograma que establecimos para todo este proceso? Entonces, ya les dijimos, fecha límite para diligenciar las matrices, 15 de junio, o sea, mañana hasta las 5 de la tarde va a estar abierto GABO. Fecha límite para radicar el estudio técnico de plantas, el 22 de junio de 2018. Es la fecha límite. Vamos a organizar un taller con las 23 entidades que tienen municipios en zonas de posconflicto. La fecha está por establecer, creemos que va a ser posterior al 22 de junio, pero igual les estaremos informando. Nosotros como ministerio tenemos fecha límite para la emisión de los conceptos técnicos el 6 de julio. Es decir, que el 6 de julio tienen que salir los conceptos técnicos de planta con la diferenciación de las dos plantas, la planta del concurso especial y la planta normal regular. Y como fecha límite para las entidades territoriales, el 13 de julio para adoptar los conceptos técnicos que el ministerio haya emitido. Entonces, este es el cronograma. Les haremos llegar esta presentación, ¿cierto, Les? Sí. Les haremos llegar esta presentación para que ustedes la tengan en cuenta y pues nos toca empezar a trabajar. Entonces, pues no sé si tienen dudas, inquietudes al respecto. Bueno, pues la idea es que de pronto algunas entidades nos justifiquen, o por lo menos las que están conectadas,
nos digan si de pronto hay algún inconveniente entre lo que le reportaron a la comisión y lo que nosotros tenemos, si de pronto hay alguna justificación o de pronto la entidad no tenía clara la aplicación de los criterios que establece la resolución, para que de pronto resolver las dudas que se hayan presentado al momento de generar ese reporte que se hizo ya. Muy buenas tardes, señores del Ministerio. Tenemos una inquietud de la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá. Cuando hicimos el reporte de las vacantes de postconflicto, reportamos 302 a la comisión, pero era el excedente de lo que quedaba después de la convocatoria del 2016, de docentes y directivos docentes. Entonces, no sé por qué para nosotros nos está reportando de un reporte del Ministerio que dice que tenemos 3.224. Entonces, 1.224. A ver, o sea que están sumando las que tenemos también que fueron reportadas para la convocatoria del 2016. Queríamos que nos explicaran ese proceso. O sea, ¿cómo vamos a identificar las que reportamos para la convocatoria del 2016 que todavía están en listas vigentes y cómo vamos a sacarlas de conflicto que están actualmente? Bueno, nosotros en algún momento ya les habíamos enviado a ustedes un correo diciéndoles cuál era el procedimiento para el desarrollo de las audiencias. En el desarrollo de las audiencias, lo que se hizo fue solicitarle a la entidad territorial que clasificara esas vacantes que correspondían a postconflicto, que luego seleccionara las vacantes ubicadas en los municipios que no correspondían a postconflicto y hicieran la verificación para determinar si lo que le habían ofertado a la comisión en los acuerdos de convocatoria era superior a lo que en este momento tenían. Esa sería la única justificación para poder incluir vacantes que de pronto están priorizadas como postconflicto. Yo quisiera saber, Caquetá, porque no lo tengo presente, en qué fecha realizó la audiencia pública de selección de institución educativa en la convocatoria 2016. Esa se realizó para el día 30 de abril. 30 de abril. Entonces acá puede ocurrir un fenómeno. Cuando yo les hablaba ahorita de la información que estamos remitiendo nosotros acá o que tenemos acá, hablaba de que la información corresponde al corte del humano del anexo 3A de abril. Muy probablemente los nombramientos que ustedes hicieron en periodo de prueba no estén reflejados, pues porque obviamente, por obvias razones, tenían que cumplir los tiempos y estarían vinculando todo el personal en periodo de prueba en el mes de mayo. Entonces, por lo tanto, puede disminuir. La pregunta es, en realidad ustedes, con lo que le reportaron a la comisión, o sea, el análisis lo tienen que hacer ustedes. Nosotros simplemente les queremos hacer esta observación para después no tener inconvenientes o que ustedes no tengan inconvenientes con relación a los aspirantes que puedan reclamarle del por qué existiendo vacantes no fueron ofertadas o que la comisión pueda determinar por algún medio el número de vacantes que en realidad tienen a la fecha de hoy. Lo que les digo, esto es una foto de abril, de final del mes de abril, y por lo tanto los nombramientos que ustedes efectuaron pueden no verse reflejados acá. La otra pregunta sería, ¿cuántos elegibles nombraron ustedes de tal forma que la diferencia sí sea de más o menos 900 cargos? O sea, ¿sí nombraron 900 personas con las audiencias que realizaron el 30 de abril? ¿Aló, Caquetá, me escucha? Por decir algo, para el caso nuestro, Sí. por decir algo, en primaria, para la convocatoria 2016 se reportaron 850, pero solo Sí. pasaron la lista elegible 53 aspirantes. Sí, por eso, ustedes efectuaron, si la justificación es la que usted me está dando, querría decir esto de que ustedes efectuaron 900 nombramientos en la audiencia del 30 de abril. No se le escucha, Caquetá. Nosotros reportamos a la comisión 850 vacantes, nombramientos provisionales y vacantes para reportar para el concurso, pero solo en la lista elegible para Caquetá pasaron 53 en primaria. Un ejemplo, en primaria pasaron solo 53. Todos esos sí
quedaron nombrados, o sea que nos quedaron más o menos 797 vacantes todavía ahí. Claro, pero mire lo que estamos hablando. En el anexo 3A de abril, del último día de abril, nos registra que ustedes tenían 1.224 vacantes en provisionalidad ubicadas en los establecimientos educativos priorizados para el posconflicto. Usted me dice de que a la comisión solamente le reportaron 302 porque ustedes reportaron únicamente el excedente, ¿cierto? La pregunta es, si usted desarrolló la audiencia el 30 de abril, pues todo lo que no pudo nombrar ahí tiene que ser reportado a la comisión si las vacantes cumplen con el criterio, con los 3 criterios que establece la resolución 4972. Es decir, que la única justificación... Caquetá, ¿me escucha? ¿Caquetá me escucha? Sí, estamos atentos. Que la única justificación sería que ustedes hayan efectuado 900 nombramientos para poder que la cifra cambie de esa forma. Porque usted me dice que a la fecha de hoy solamente tienen 301 vacantes o 302 vacantes, me decía usted, ubicadas en los establecimientos educativos de estos municipios priorizados. Para nosotros la foto del 30 de abril nos muestra que tenían 1.224. Si lo que usted me está diciendo corresponde al fenómeno de la audiencia, quiere decir de que usted efectuó 900 nombramientos en todas las áreas el 30 de abril, pero me está diciendo que no. Entonces hay que hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los establecimientos educativos que les envió plantas y que determinen cuántas son las vacantes por área que tienen ubicadas en los municipios que tiene priorizados Caquetá. Y le hagan un alcance a la comisión diciéndole cuántas son las vacantes, cuáles son las vacantes, cuántas son las vacantes reales que a la fecha de hoy tienen. Pero nosotros hicimos una consulta a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que por favor nos aclararan en el sentido que si las vacantes que han quedado excedentes del concurso la podíamos ingresar como vacantes para el posconflicto y nos dijeron que no, que esas vacantes tenían que quedar 2 años ahí en lista de elegibles y que no podíamos utilizarlas para el posconflicto. Entonces, no sé, había que definir criterios. ¿El concepto lo tiene por escrito? Sí, eso lo solicitamos a través de un correo electrónico, el cual poseemos copia de él. Listo, le pido el favor de que me regale una copia al correo LE. ¿Puede tomar nota? LE Castaneda @ mineducación.gov.co. A ver, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es el procedimiento acá, Caquetá? Ustedes, sí, señor. Por ejemplo, para el caso preciso de primaria, usted me dice que tenía 850 vacantes, que le reportó esas 850 vacantes a la CNSC, que en la lista de elegibles solo tenía 53, es decir, de que a usted le quedaron 797 vacantes. Esas 797 vacantes que no fueron provistas con la lista de elegibles tienen que ser objeto del mismo estudio de los 3 criterios que establece la resolución. Porque resulta que el correo que nosotros les enviamos a ustedes, o que se les envió por parte del asesor de plantas, decía en el último parágrafo que tiene ese correo, dice que la entidad territorial debe de verificar después de realizada la audiencia qué vacantes pertenecen al posconflicto y deben de ser incorporadas a la OPEC de posconflicto para remitir posteriormente a la comisión. Entonces revisen ese correo, que ahí se les aclaró cómo era el procedimiento. Y en ese último parágrafo se les explica cuál es el procedimiento. Es decir, si de esas 797 usted me dice que tiene 200 vacantes ubicadas en los municipios priorizados y que esas 200 vacantes están ubicadas en instituciones educativas que son única y exclusivamente rurales y que el porcentaje étnico de esos establecimientos educativos es inferior al 50%, esas 200 vacantes deben de ingresar a la OPEC que se le reportó a la comisión y sumarle a estas 302 que usted ya le reportó. No, porque pues nosotros estábamos, nos habíamos quedado quietos en esa situación a raíz del correo que ellos nos enviaron de que no era posible que utilizáramos
esas vacantes. Entonces, por eso no habíamos tomado ninguna decisión, sino que estamos era actualizándolo con las nuevas que se han generado. Claro, pero es que no tiene sentido que le digan a usted de que es que las listas tienen una vigencia de 2 años cuando usted ya agotó la lista. Entonces, pues, ¿para qué las va a dejar 2 años si ya agotó la lista? Pero es que ellos nos dijeron que debíamos de reportarlas para que quedamos en la espera del banco que iban a generar a nivel nacional. Bueno, nosotros dirimimos esa situación con la comisión, pero pues por el momento remítame el correo y el día de mañana le estamos enviando respuesta. Ok, entonces estaremos pendientes Por para parte de clarificar ministerio ese. y por parte de comisión. Sí, para clarificar esa situación estaríamos pendientes, entonces lo estaríamos enviando hoy mismo para que ustedes tengan ese soporte. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra Le- duda? le- ¿De le- otra? Sí, ¿Sí? permítame, permítame, ¿hasta qué fecha entonces debemos hacer el envío oficial ya a la comisión de las vacantes del posconflicto que tenemos? ¿Con qué fecha de corte? No, o sea, con la fecha de corte, o sea, tan pronto ustedes tengan el estudio, lo remiten o la nueva actualización de la OPEC la remiten a la comisión. ¿Cuál es la idea? La idea es que el acuerdo de convocatoria que está próximo a ser expedido contenga todas las vacantes que en realidad pertenecen a los municipios priorizados. ¿Por qué? Porque después se va a llenar la entidad con las reclamaciones de los aspirantes del por qué las vacantes siendo priorizadas no salieron a concurso. Entonces la idea es tener esto actualizado lo más pronto, es decir, si ustedes la pueden enviar mañana mismo en la tarde o el día lunes, perfecto. Simplemente lo único que tienen que hacer es enviarle un alcance al oficio o al documento o al medio, por el medio en el que le enviaron a la comisión, diciendo de que ya no son 302, que pueden ser, no sé, 700, 800 o las 1224 que nosotros tenemos acá. Pero esto es algo que nosotros tenemos, pero que finalmente quien certifica que las tiene es la entidad. Listo, la idea queda claro, entonces nosotros vamos a enviarle correo y esperamos sus criterios para tomar la decisión entonces de reportar la OPE a la comisión del posconflicto. Correcto, muchas gracias. Ok. También ustedes deben tener en cuenta que esta información que nosotros tenemos acá de la cantidad de vacantes corresponde a la priorización que nosotros como ministerio le hicimos a los establecimientos educativos que según nuestras bases de datos cumplen con los 3 criterios que el SNEI les mencionó. Pero para nosotros como plantas y para ustedes, para que tengan bien clara la información, es importante que nos digan si sí o si no son esos establecimientos educativos que les mandamos. Les dijimos que mañana, ¿cierto? Nos deben reportar esa información para que por favor, si tienen alguna duda o inquietud, se comuniquen con su asesor de plantas y nos la informen porque sí necesitamos esos datos para empezar a hacer un estudio técnico de esos establecimientos educativos y que ustedes puedan determinar realmente la OPEC que necesitan reportar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira la Samuel Daza de La Guajira. Sí. Es que, disculpe, es que la información que están proyectando, los números, pues no puedo identificarlos para mirar las diferencias que hay. Tanto, donde salían las diferencias de los reportados y de los ESA. O sea, no se ve claro el tema. Sí, ¿me puede dar los datos? No, es que no, aquí no se ven claros. Ah, bueno, entonces, La Guajira dice que le reportó a la comisión 115 vacantes. Ajá, ya tomo nota. Reporte. Ajá, a la CNSC, ¿cuántas? 115. 115. Ajá. Información que tenemos nosotros, tienen 103. Ahí tienen que revisar con mucho cuidado esa OPEC. Por una razón. Para nosotros hay una diferencia de 12. Y de 12 sí, de más que reportó la Guajira. Esos 12 de más tiene que responderle a la comisión si alcanza a generar una lista de elegibles para las áreas que le reportó. Es decir, si a nosotros hoy nos dice que son 103 o nos da 103 y en realidad son esas 103, quiere decir de que esas 12 vacantes que le reportó de excedente a la comisión, le tendría que responder por esos cargos a la comisión así no los tenga. Porque recuerde que después de convocado, sí, no hay nada que hacer. Entonces, claro, la idea de esto también es que las que reportaron por encima
pues revisen bien cuáles son los establecimientos educativos. Sí, porque Les ahí envió está. Sí, La- les la- envió la- el asesor de plantas Exacto. para que verifiquen si efectivamente sí son esos los establecimientos educativos que cumplen con los 3 criterios, y adicional a eso, que verifiquen cuáles son las provisionalidades definitivas que tienen en esos establecimientos educativos. Y Exacto. si eso coincide con lo que le reportaron a la comisión. Puede que nosotros estemos equivocados porque la necesidad es otra, o porque esto es una foto de abril y a la fecha eso puede haber cambiado, pero pues la idea es que la entidad sí lo tenga muy claro antes de que de pronto vaya a reportar algo que no tiene. Pero también Sí, es ya. importante que ustedes sepan que esta información nosotros la sacamos de los sistemas oficiales que tienen ustedes, o sea, lo que ustedes reportan, o bueno, lo que nosotros extraemos del anexo 3A, de humano, todo eso, lo que es INEP. Entonces, si esta no es la información, deben verificarla, porque si están por encima, lo que decía Lesney, ustedes tienen que responderle a la comisión. Pero Ok. esos son datos oficiales de ustedes, Ok. de ustedes entidades territoriales. Bueno, gracias. ¿Qué Algo- otra Buenas unidad? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿le Julio. escuchamos? Julio César Montiel de Córdoba, ETC Córdoba. Correcto, Córdoba. Bueno, es que acá nosotros tenemos una inquietud, tenemos grandes dificultades porque tenemos dos conceptos de planta, dos conceptos técnicos sobre los cuales tenemos una gran confusión. Y evidentemente en la diapositiva se evidencia el problema que está persistiendo. Por ejemplo, ustedes dicen que tenemos una matrícula viabilizada de 236,000 estudiantes aproximadamente, porque ahí no se ve claro el número, 236,400 algo. 469. Pero tenemos otro concepto del Ministerio de Educación Nacional que dice que son 232,000 aproximadamente. Con este último dato es que nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Educación Nacional desde 2016 hacia acá. Pero en la diapositiva se sigue persistiendo este error de 236,000. Hemos oficiado al Ministerio de Educación en varias ocasiones para que nos aclare los dos conceptos, si es el de 232,000 o es el de 236,000. Pero quiero que quede claro que nosotros hemos trabajado es con el concepto de 232,000. Esta confusión que hay en el Ministerio de Educación Nacional, pues a nosotros nos ha tenido bastante preocupados porque no sabemos en realidad cuál es el concepto real que nosotros tenemos. Lo que sí tenemos claro es que la matrícula de nosotros es de 232,000 aproximadamente. Los últimos trabajos que se han realizado con el MEN desde 2015, 2016, es sobre el concepto de los 232,000 estudiantes. Desde octubre de 2016 tenemos ese dato. Ahora bien, en el corte de matrícula de abril que ustedes tienen, que nos están mostrando en la diapositiva, nos muestran 224,000. Pero si nosotros nos vamos a la realidad de hoy, ya la matrícula está llegando a 230,000. Entonces es bastante preocupante que se vayan a tomar acciones o decisiones teniendo en cuenta estos datos que a nosotros pues necesitamos que nos los aclaren lo antes posible. Sí, Al Ministerio de Educación también lo oficiamos pidiendo asistencia técnica para aclarar el asunto y hasta el momento no hemos tenido respuesta satisfactoria. Entonces sí espero que nos colaboren en el asunto. ¿Quieres intervenir? ¿Quieres intervenir? Buenas tardes. El tema de Córdoba, el estudio técnico, el concepto técnico se cambió por una solicitud de la entidad y quedó claro que el segundo concepto era el que era definitivo. Sin embargo, cuando hicieron la consulta se dio respuesta por escrito, aclarando que era el segundo con las últimas sedes que habían solicitado que se excluyeran de esa institución. Entonces, obviamente, la matrícula quedó con respecto al último concepto.
es decir, el concepto más reciente, porque hay O dos 232. conceptos muy seguidos, tienen días de diferencia. Por una exclusión que se hizo acerca de unas sedes que inicialmente se iban a sustituir y como por solicitud de ustedes mismos no se hizo dicha sustitución, entonces se cambió tanto la matrícula mínima como la planta viabilizada, debido a esa sustitución que ustedes inicialmente habían solicitado y que luego se retractaron. Este concepto no tiene ninguna discusión y por eso el ministerio, cuando les solicitaron la aclaración, también envió por escrito esa aclaración. Bueno, Luz Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, durante el último año, el concepto que se ha usado por parte de algunos funcionarios del MEN difiere del acta suscrita con usted en octubre 16 o 17 del año 2016. Si usted revisa el concepto de técnico que se emitió en esa fecha, al final del año, sufre de algunas incongruencias con respecto a los datos que el acta contiene, a pesar de que se reconoce lo que se concertó con el equipo técnico del ministerio en aquella época de no sustituir la matrícula contratada en los establecimientos ubicados en la zona del Nudo del Paramillo. Si usted mira los documentos del concepto técnico que nos están aplicando y el acta suscrita con usted en aquel momento, encontrará de las diferencias de las que le estamos hablando. Yo le agradecería que hiciera la revisión porque tengo entendido que usted no estuvo durante el último año. Bueno, Javier, vamos a hacer una cosa. Vamos a revisar, porque yo sé que hay dos conceptos de Córdoba muy seguidos, que en uno, como les explica Luz Adriana, se excluyeron unos establecimientos educativos donde se había solicitado inicialmente sustitución. Entonces vamos a revisar específicamente el caso, mañana les damos una respuesta. Por eso quiero decirte que obviamente hay una diferencia porque la reunión que sostuvieron en el ministerio posterior al acta que firmamos presenta esas diferencias debido a esa solicitud que inicialmente habíamos sustituido y que luego excluimos de la sustitución. Es por eso la diferencia, pero pues sí me gustaría que dejáramos clara la situación. Nosotros la tenemos perfectamente clara, pero sí podemos reunirnos posteriormente si quieres por Skype o si quieres lo hacemos, si pueden venir o nos desplazamos para hacer la reunión y dejar claro para el ministerio estar totalmente claros los datos de Córdoba. Y bueno, mañana sí, mañana, pues ahorita ya no alcanzamos a ir al ministerio, pero mañana revisamos la información, les decimos cuál es el concepto técnico que está vigente. Para nosotros es el de esta matrícula 236.000. Tenemos que mirar fechas porque eso se define con la fecha del concepto. Y en cuanto a lo que ustedes dicen que la matrícula ya está subiendo actualmente a 230.000, pues vale la pena recordar que aquí no se tiene en cuenta ciclos, no se tiene en cuenta nocturna, aquí solamente es matrícula de grado 0 a grado 13. Entonces, pues posiblemente de abril a mayo hayan subido, igual estos son los datos oficiales de abril, todavía no tenemos mayo, igual la matriz Gabo se va a actualizar a mañana junio 15. Entonces, pues Gabo ahí nos dirá cómo están en la matrícula, porque acuérdense que Gabo trae la matrícula decimal. Córdoba pues ya va bien avanzado, va en un 90,88% de diligenciamiento de las matrices, les falta muy poco. Entonces, pues la idea es que entre hoy y mañana terminen lo que les hace falta y procedemos a hacer el estudio técnico y pues de una vez se van a aclarar las dudas frente a la matrícula viabilizada y pues a todo lo que se tiene. Y también el taller que vamos a realizar nos va a servir para eso. Gracias. Mañana conversaremos con la doctora Luz Adriana. Claro que sí. Claro que sí. Que esté muy bien. Gracias. ¿Algo otra inquietud? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Habla Sí. Gerson Flores de SED Cauca. Según el informe de ustedes, nos aparece una diferencia de 91 vacantes, ¿no es cierto? Que supuestamente no hemos reportado para lo del tema del posconflicto. ¿Correcto? La pregunta o aclaración es la siguiente. Nosotros
por el tema de la convocatoria 357 del 2016, Sí. nos tocó dejar y garantizar efectivamente la OPEC inicialmente reportada a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nos tocó que dejar esas vacantes, ¿sí? Creeríamos que nosotros más o menos son esas las que nos tocó para garantizar la OPEC, dejarlas ahí, que serían o mejor dicho, las tomamos de los municipios que están focalizados como posconflicto. Correcto. En ese caso, ¿qué hacemos nosotros? Porque tenemos la diferencia esa. Esa sería una pregunta, ¿no es cierto? Y la otra es... No, aclaremos si primero dentro... esa. Aclaremos primero esa. ¿Qué ocurre? Le ocurre lo mismo que le ocurría ahorita o que le explicábamos a Caquetá. ¿Usted ya realizó la audiencia de selección de institución educativa? Sí, el 26, 27 y 30 de abril. Correcto. Usted ya sabe cuáles y cuántas de las vacantes que ofertó fueron seleccionadas. Claro que y sí. ya le dio cumplimiento a la lista de elegibles. Por lo tanto, debe de hacer un análisis de las vacantes que no fueron provistas y devolverlas nuevamente a la OPEC de posconflicto, independiente de que hayan sido ofertadas. Ya fueron objeto de oferta y no fueron provistas con esa lista de elegibles. Entonces, una de las dos, o usted ya votó la lista de elegibles, o simplemente le cumplió con el número de vacantes que la comisión convocó. Es decir, si la comisión convocó 10 vacantes de primaria para Cauca y usted simplemente tiene 15, pero le cumplió con las 10 que la comisión le estaba pidiendo, pues simplemente ya hizo la audiencia, ya sabe qué se nombró, ya sabe qué no fue nombrado y debe devolverlo nuevamente a la bolsa de posconflicto. Pero si ya fueron provistas, o sea, nosotros no. mire, hagamos Cuidado. Perdón. Si ya fueron provistas, no hay nada que hacer, porque esto es un concurso, o sea, usted acá tiene que determinar cuáles son las vacantes provisionales definitivas. Si ya fueron provistas, nada que hacer, porque con la convocatoria 2016 usted ya hizo el proceso y ya, agotó. ¿Por qué se presenta acá la diferencia? Porque recuerden que esto es una foto de abril y se supone que la audiencia la desarrollaron los últimos días de abril, por lo tanto no se ven reflejados los nombramientos en periodo de prueba que usted ya efectuó. Ah, correcto. O sea, no deberíamos, esas 91, por decir algo, si son exactamente esas, no tenemos nada que hacer. O sea, ya están provistas, no podemos hacer nada. Simplemente informar a ustedes. Si usted determina que de lo que reportó, de las vacantes que ofertó para la audiencia, hay vacantes que no fueron seleccionadas y que pertenecen al posconflicto, devuélvalas. Ajuste lo que le reportó a la comisión y adelante. De lo contrario, no, porque si usted ya hizo la provisión, pues ya las vacantes están provistas con personas que están en periodo de prueba. Ya no hay nada que hacer. Ok, y va la siguiente pregunta, y es encaminada hacia lo mismo. Tú me dices, ya fueron provistas en audiencia pública, fueron escogidas, otras asignadas, porque algunos de los docentes que estaban en lista de elegibles, sí, no asistieron y se les asignaron las plazas, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasa si no se posesionan o si se posesionan y renuncian, y esas son vacantes que están ubicadas en los municipios que son catalogados o focalizados como tema de posconflicto? Si no ha salido el acuerdo de convocatoria antes de que se presente ese caso, usted puede hacer la actualización a la comisión y decirle: comisión, tengo 10 plazas que fueron seleccionadas en la audiencia del 30 de abril, producto de la convocatoria 2016, pero que finalmente no fueron provistas porque o renunciaron o porque no llegaron, fueron asignadas y no aparecieron, y finalmente esas vacantes hacen parte del posconflicto. Si ya salió el acuerdo de convocatoria, pues ya no podemos modificar nada. Si salió el acuerdo de convocatoria, no, perdón. Si ya inició la venta de derechos de participación. O sea que irían para posconflicto. Sí, claro, o sea, si no ha salido el acuerdo de convocatoria y usted tiene esas vacantes, páselas para posconflicto. Porque doctor, póngale cuidado, nosotros tenemos lista de elegibles en este momento, ¿sí? Hay docentes que están en lista de espera,
¿sí? Sí. Para ser nombrados en esas vacantes. Si así nomás nos denunciaron acá, porque en las audiencias tuvimos las denuncias e incluso derechos de petición y en este momento hasta tutelas, porque supuestamente se les está violando el derecho que ellos adquirieron con el concurso, por haber ganado el concurso el 357-2016, donde se estaban ofertando N cantidad de vacantes. Y en este momento, si ellos dicen, venga, pero es que estas... Sí, claro, tenemos lista de espera, sí. Para las vacantes en las cuales tenga lista de espera, no las puede pasar a posconflicto. Ok, así estén caracterizadas como posconflicto. Correcto. Esa era mi duda. Muchas gracias, doctor. Buen año. ¿Qué otra entidad tiene dudas? Sí, ¿no? Pero ya sale. Ciénaga, escuchamos. Ah, ya. Buenas tardes, Catherine Polo de Ciénaga. Señora. Catherine Polo de Ciénaga. Sí, señora, muy buenas tardes, te escuchamos. Bueno, acá tenemos una consulta sobre cómo hacemos nosotros para que nos expliquen el procedimiento de cómo sacar unas vacantes que aparecen dentro del listado de posconflicto que en realidad no son de posconflicto. Tenemos dos instituciones que son Carlos García Mallorca y Sevillano, que no reúnen las cualidades de zonas de posconflicto, no tienen la cantidad de estudiantes pertenecientes a la comunidad y la ubicación de las instituciones no son rural altas, son parte plana. Vea, independiente que sea rural alta o rural plana, que no sé cómo manejan ustedes allá el tema de clasificación, lo importante es que sea rural. Si el establecimiento educativo es rural, independiente de dónde esté ubicado, si en la parte alta de la sierra o en la parte baja de la sierra, es rural, cumple con el criterio. Lo importante es que ustedes apliquen los 3 criterios que establece la resolución. Los únicos establecimientos educativos que no entran en posconflicto son aquellos que sean urbanos o que tengan sedes en la parte urbana de Ciénaga. De lo contrario, entran. Adicional a eso, con las que entren, tienen que aplicar los criterios que determinen si el nivel de matrícula étnica es inferior al 50%. Por lo menos en estos casos, el nivel de matrícula no aplica. ¿Qué hacemos? Nosotros le enviamos a ustedes un listado ayer y usted me está hablando con relación a ese listado que les enviamos. Ah, ¿sí? El listado, sí, señor. Entonces ustedes tienen mal caracterizada la matrícula, porque eso es lo que está en el sistema y nosotros simplemente bajamos la información que está en el sistema. Entonces lo que tienen que hacer es corregir la el sistema, el que CIMAR, no sé dónde, el CIMAR, CIMAR, y efectuar la actualización y mandarnos entonces a nosotros la solicitud de actualizar entonces la información que tenemos, porque de lo contrario para nosotros es priorizado. Porque lo que les decía ahorita, esos establecimientos educativos que les enviaron sus asesores de plantas es lo que a nosotros como ministerio nos cumple con esos criterios. Por eso es tan importante que ustedes lo revisen y como usted misma dice, no cumple con el porcentaje de etnicidad para poderlo catalogar, entonces es porque está mal caracterizado en CIMAR y tienen que corregir porque esa es la información oficial de ustedes. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? ¿Otra entidad territorial? ¿Estarán las 23? ¿Las llamamos a lista? Ok, nos reporten. ¿Nos pueden reportar, por favor, quiénes están conectados al momento? Caquetá presente. Sí. Huila presente. Sí. Huila Norte, presente. Arauca presente. presente. Espere. Huila presente. Norte. Norte de presente. Santander presente. Ok. Cauca presente. Arauca presente. Putumayo presente. Putumayo presente. Antioquia presente. Antioquia. Guajira Ciénaga presente. presente. Guajira y Ciénaga. Cauca presente. Cauca.
¿Cauca? Cauca. Apartado ¿Quién más? presente. Apartado. Sí. ¿Quién más? Bolívar. Caquetá. Caquetá ya. Caquetá. César. Córdoba presente. César. ¿Cómo hacemos para? Sucre presente. Hola. Sucre. Florencia. Hola. ¿Florencia está? Córdoba. Ya, Córdoba ya, gracias. Guaviare está. Caquetá tiene una preguntita, por favor. Sí, señor, cuente. Escuchamos. Los docentes de la media técnica que están atendiendo la especialidad en las instituciones educativas, ¿también se deben ofertar estas vacantes? No, Técnica, señor, no. solamente Áreas dos fundamentales. áreas fundamentales. Y preescolar y primaria. Y la secundaria. ¿Escuchó, Caquetá? Sí, señor, es correcto. Esa dudita teníamos y queda aclarada. Muchas gracias. Sí, no. Todavía no tenemos concursos para áreas técnicas. Fundamentales, preescolar y primaria. ¿Alguna duda de Antioquia, de Putumayo, de Arauca, de Norte de Santander, de Huila o de Apartado? ¿Magdalena no está? Magdalena, Meta. Apartado está presente. Gracias, apartado. Meta. Presente. Norte presente. Doctor Reina, ¿es tan amable, nos podría regalar su número de celular para tener comunicación directa? Sí, señor. 314 Sí, señor. 630 1578. 1578. Muy bien, muchas gracias. Tenemos comunicación 24 horas del día. No. 8. Tampoco. Déjenlo dormir, por favor. Nariño. ¿Alguna otra duda respecto de los reportes? Preguntémosle. No, pero ellos no me van a decir ahí cuáles son los 11 sustituidos. Pero sí, o sea, No, pregunta a Adriana. Sí, Adriana. Bueno, pues entonces les agradecemos su asistencia, esperamos de que haya quedado claro toda la información. Por favor, actualicen esa información que les emitieron. Meta presente. salimos más confusos de los que entramos. Meta tiene dudas. ¿Cuáles son los sustituidos? Valle está. ¿Será por el estudio técnico, o sea, el estudio de insuficiencia que hizo cobertura? Los municipios nos excluyeron porque no están de desarrollo con enfoque. Ya. Adriana, ya la llamo. Norte de Santander tiene el micrófono abierto. ¿Alguna otra duda de alguna Secretaría de Educación? Nariño no reportó asistente. Bueno, entonces el día de mañana les estamos enviando esta presentación para que ustedes puedan verificar lo que nosotros tenemos con relación a la OPEC, no solamente a la OPEC, sino a la matrícula que se registra, los porcentajes que tienen hasta la fecha del registro de matrícula en el aplicativo GAO, y pues cualquier duda que tengan estaremos pues prestos a atenderla. Lo importante es que ustedes cumplan con lo que establece la norma y recuerden que lo que le están reportando a la comisión es para iniciar el proceso que está próximo a aperturar con los acuerdos de convocatoria. Y
pues les vamos a hacer la recomendación a las entidades territoriales que no han terminado de diligenciar Gabo. Por favor, diligencienlo, si no, los estudios técnicos se van con los establecimientos educativos y las matrices que ya diligenciaron, porque es lo que nos están reportando ustedes oficialmente. Entonces, por ejemplo, me preocupa las entidades que están en rojo, que yo no sé si las alcanzan a ver, pero bueno, está Nariño, Santa Marta, Cesar, Florencia, Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca. Estas son, o sea, están muy bajitas en porcentaje de diligenciamiento. Ya mañana sacamos el último porcentaje, te los damos a conocer, pero el estudio técnico va con lo que quedó en Gabo. Entonces, ustedes saben que si no se diligencia no va a quedar completo. Y ya les toca ingresar información manual y eso va a ser mucho más dispendioso. Recuerden que en el cronograma hay que presentar el estudio el 22 de junio. Señor. Tenemos una preguntita, de todas maneras es bueno que revise la del formato técnico, porque por ejemplo para Caquetá, con lo que llevamos cargado, nos está presentando unas diferencias, porque no nos está calculando los docentes necesarios para el área de primaria. Entonces es bueno que de todas maneras se revise porque tenemos inconsistencia. De todas maneras saludo ahí a la doctora Luz Adriana y vamos a estar en contacto con ella para mandarle un pantallazo para que ella... Claro que sí. Si envíennos el pantallazo y nosotros revisamos. Recuerden que Gabo calcula de acuerdo a la intensidad horaria y al horario. Si están mal consignadas en la matriz las intensidades horarias y mal registrados los horarios, no va a calcular bien. Eso depende de la calidad de la información que hayan diligenciado en las matrices. Entonces revisen por favor intensidades horarias y revisen horarios. Saludos desde Antioquia. Una pregunta, por favor. Sí, Antioquia, le escuchamos. Bueno, nos preocupa mucho el porcentaje que tiene Antioquia, pero entonces, ¿hay alguna posibilidad de ampliar el plazo para llenar pues información? ¿O cómo se podría hacer en el caso que ustedes dicen que mañana van a cerrar ya el sistema? Pues es que mira, nosotros dimos inicialmente 2 semanas para diligenciar Gabo y ya estamos en la quinta semana, en la cuarta semana de diligenciamiento. O sea, se les dieron 2 semanas adicionales, pero ya no podemos seguirla abriendo más porque ya mañana cerramos la película y como ustedes ven, el cronograma está bastante ajustado y nos toca de verdad correr con esta información. Y pues me extraña de Antioquia porque Antioquia es juiciosa y apenas llevan el 37% de diligenciamiento. Entonces, recuerden que esto lo debe diligenciar el rector. Un rector, mire, me he ingresado a un establecimiento educativo con sus sedes, he diligenciado la matriz y si un establecimiento educativo tiene por lo menos unas 20 sedes, el rector se va a demorar 2 horas diligenciándola, no se demora más. Esto lo hace el rector. ¿Qué tienen que tener a la mano? Pues el plan de estudios y el horario, es todo lo que tienen que tener para poderlas diligenciar. Es muy fácil diligenciar Gabo, es muy amigable y de verdad que sí estamos atrasados, pero ya mañana se cierra, ya mañana actualizamos matrícula y ya se va con la matrícula que quedó registrada. Ok, gracias. ¿Algo otra duda? Aquí estamos presentando a los compañeros de Florencia que ya están aquí presentes. Ay, Florencia, hola. Un poquito tarde, ya vamos a acabar. Se van a despedir. Florencia requiere sustitución. Florencia, sí aparece con cargos en... Para Florencia, reportó 43 cargos y a nosotros nos aparece con 54, deben de revisar esas 11 vacantes de diferencia. Y pues con el asesor de planta se efectuará la verificación para mirar si es necesario hacer una sustitución de 31 vacantes. Florencia, según nuestro reporte de matrícula viabilizada versus matrícula de abril, ha disminuido en 3.200 su matrícula
y tiene una matrícula de sustitución de establecimientos educativos ubicados en zonas de posconflicto de 899. De 899 niños. Se diría que con la disminución de matrícula podrían sustituir la contratación. Pero pues obviamente nos toca hacer estudio técnico. Florencia, entonces pues les vamos a hacer llegar a las 23 entidades esta presentación para que sepan el proceso, el procedimiento y el cronograma que se realizó para poder hacer y culminar pues todo el tema de los actos administrativos, de los conceptos de viabilidad de planta nuevos para este concurso especial. Mi doc, una preguntita, esos 800, digamos, son de los establecimientos educativos de las sedes principales, pero de la educación contratada. Estos 800... 2.200. ¿Perdón? Que también están en zonas de conflicto. Pues estos 899 niños que nos aparecen contratados en establecimientos educativos rurales ubicados en zonas de posconflicto es la información que nos da tanto del FUC como del CIMAT. Pero, esto es un análisis que se hizo del FUC y del CIMAT, de los establecimientos que su asesor, o sea, Luz Adriana, le envió para que hicieran la revisión de si esos establecimientos que les mandamos son los que son de rurales y cumplen con los criterios para ser caracterizados como zonas de posconflicto. Entonces revisamos esa información porque son más realmente, mi doc. Revisen esos establecimientos establecimientos educativos que les mandó Luz Adriana antier. Ahí en el archivo de Excel aparecen dos hojas. Una se llama establecimientos educativos oficiales y otra se llama establecimientos educativos contratados. Esos contratados, bueno, los dos, tanto los oficiales como los contratados, los deben revisar. Pero para el caso de esos 899 niños, revise si son los que están en esos contratados. Porque sí, señora, porque son aproximadamente 5.000 niños. 5.000 niños ubicados en zonas de posconflicto. Sí, señora. Contratados, esa es la información que por favor mañana deben enviarlas. Entre contratados y oficial del sector rural. Entre los dos. Ajá. Ok, entonces revisen la información y mañana se la remiten a Luz Adriana para saber si son o no son esos establecimientos. Pero, Florencia, recuerde que esos establecimientos educativos que fueron priorizados son priorizados porque cumplen con estos tres criterios. No es que simplemente estén ubicados en los municipios que aparecen relacionados en la resolución 4972. Es porque están ubicadas en esos municipios, porque sus establecimientos educativos son única y exclusivamente rurales y porque el nivel de etnicidad de estos establecimientos educativos es inferior al 50%. Entonces, ese estudio se hizo para poder sacar la relación de códigos DANE que se le enviaron a cada secretaría y determinar cuáles son los establecimientos que cumplen con esos criterios. Entonces, eso el nivel de densidad poblacional. No, son tres criterios. Tienen que revisar la resolución 4972. El segundo criterio es la ruralidad. Recuerde que ustedes tienen tres tipos de establecimientos, los que son urbanos, los que son rurales y los que son urbano-rurales. Solamente entran los que son rurales. Listo. Y después de aplicado ese criterio, tienen que revisar si la matrícula que registran esos establecimientos educativos es inferior al 50% en cuanto a los niveles de etnicidad. Porque si es mayor al 50% no entran. Vale. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de otra Secretaría de Educación? ¿Ninguna? ¿Nos podría repetir por favor tu celular, si eres tan amable? 314. Ahí diga presente, Meta presente, buenas tardes. ¿Quién presente?
Meta, Listo, secretarial Meta. 1578. Antioquia, ¿lo confirma? No se entendió bien porque Meta habló en el medio, porfa, qué pena. 314, 630, 1578. Gracias. Bueno, señor. ¿Meta tiene alguna duda? Buenas Bueno, tardes. les agradecemos mucho la presencia, esperamos pues haber solucionado las dudas que tenían al respecto. Disculpa. Sí. Una preguntita, Florencia. Una consulta. El porcentaje de Gabo de avance que llevamos en Florencia, por favor. Bueno, esto es a la al 8 de junio, o sea, el viernes. Yo llego por ahí. Florencia, lunes. Florencia está en... ¿Dónde está Florencia? En el 46.95%. Estamos en rojo, Florencia. Y hasta mañana tenemos Gabo abierto hasta las 5 de la tarde. Una consulta, sino que es que estaba revisando también varias instituciones, pero ya no están habilitadas ninguna para hacer ni modificaciones ni ningún tipo de ajuste. Entonces eso siempre lo habilitan de casualidad el día de hoy, o en su efecto hasta el día de mañana va a estar habilitado. Tu inquietud es frente a los iconos donde se hace la actualización de la información en Gabo. Es que no te entendí. Sí, esos iconos, justamente. En este momento yo estuve revisando algunos instituciones y en este momento no se encuentran ya habilitados, ya todos se No, encuentran cerrados. es que esos iconos solamente le aparecen al usuario del rector porque es el único que puede hacer las correcciones de la información. Desde el usuario Secretaría de Educación no le habilita esos iconos. Si ustedes ven que hay algo mal diligenciado en Gabo, lo tiene que actualizar es el rector, no ustedes. Porque el que cambia, modifica y digita la información es el rector. Ustedes solo tienen usuario de consulta. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Algo otra duda o inquietud? ¿Nos podemos ya despedir o...? Florencia y Caqueta si se quieren ir rápido. Bueno, les agradecemos entonces la asistencia. Nos vamos a revisar las vacantes. Agradecemos entonces la asistencia de todos. Y cualquier duda, entonces estamos atentos. Muchísimas gracias por la presencia el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy amable buena a ustedes. tarde. Muchas gracias. Bueno, Feliz tarde y Hasta muchas luego. gracias. Muy amable. Hasta luego, gracias. Hasta luego.